Sí sé que voy a ir divina. Yo y mis compañeros, porque claro, tengo dos acompañantes. Andrés Lasaga y Manu Blanco van a estar el 15 de diciembre en True Teatre con la gala de Group 4 para darlo todo, disfrutar de un montón de show espectacular, alegría y sorpresas. Y tú, si estás ahí, no te lo puedes perder. Los guardianes del estilo van a velar porque mi vestido sí que sea elegante y maravilloso. ¿A que sí? De aquí al éxito. De aquí al éxito es el único camino que conocemos. Muchísimas gracias. Escucha, mira, si te quedaste hasta este momento para ver quién iba a ser el artista invitado, has triunfado. Porque no solo es mallorquín, sino que es talento caminando. No te lo puedes perder. Ya está aquí con nosotros porque es un honor tenerte aquí. El honor es todo mío. Realmente, Domingo, hacía tiempo que no conocía a un artista tan humilde e incluso vergonzoso de estar aquí sentado para compartir tu arte. Cuéntame, ¿cómo empezaste en este camino de la creación de música? Bueno, yo tuve la gran suerte de poder dedicarme a la música en mi juventud. Estuve trabajando 10 años cada noche en cada hotel, cada noche en hoteles diferentes para amenizar la noche a los turistas. Y fue una etapa muy alegre de mi vida, pero tuve la bendición de la paternidad y entonces decidí por las noches no estar en el escenario y estar en casa, en el sofá con los míos. Que es una gran decisión también. Era importante hacerlo así. Y aparqué a mi guitarra y mi traje de bonito en el armario y 12 años después, cuando los niños ya habían crecido, envuelto en esta frenética rutina de llevar a los niños de una actividad a otra, que si baloncesto, que si a repaso de inglés, me di cuenta que tenía fragmentos de una hora a mi disposición dentro del coche mientras esperaba que los niños salieran de la actividad. Entonces decidí usar ese tiempo para retomar mi afición y ya que está, pues iniciar el proyecto que tenía hacía años y no había cristalizado, que era traducir al mallorquín las canciones que yo amaba y había cantado tantas noches para los turistas en inglés o en castellano. ¿Y así empezaste? Y así empecé, proseguí la aventura que parece ser que me está llevando al éxito a mis 50 y tantos, ¿era así? Bueno, pues la verdad que cuando te pudimos escuchar en el 25 aniversario de Radio Murta en Inca, fue un descubrimiento extraordinario y no dudé ni un instante en querer tenerte aquí sentado con nosotros. Encantadísimo. Porque es un placer oírte y no solo haces traducciones de música y de canciones muy famosas, sino que también haces tu propia música. Sí, soy cantautor y tras haber traducido prácticamente canciones de prácticamente de todo el mundo. De hecho, tengo en internet, podéis ojear y veréis como 40 versiones internacionales traducidas al mallorquín. Ha sido mi granito de arena para que no se olvide el hablar de los abuelos. Y aparte me han dicho del mallorquín antiguo. Sí, el original. El original. El original. De ese que no hay nada escrito, pero tú has querido exactamente trasladarlo a la canción. Del que desgraciadamente no se enseña en las escuelas y es el que está en riesgo de perderse. Y bueno, y tras traducir tantas versiones, que a todas ellas las amo porque son canciones de las que disfruto mucho en su originalidad, pues decidí dar el siguiente paso, que es contar mi historia, cantar mis canciones de propia creación. ¿Y eso es lo que vamos a disfrutar esta noche? Sí, hoy, gracias a ti, cantaré para todo el público de Canal 4 Televisión en Fe Fosca. Perfecto, pues nada, yo os dejo con él, que disfrutéis, que os quedéis tranquilos en ese sillón, en esa silla y que simplemente os dediquéis a escuchar su arte. Domingo Bonnín, muchísimas gracias. A ti. Fe fosca mova embriagat teva
seré teu. En fer fosca tocaré sa porta. T'imagino descalça caminant i ningú sabrà la nostra història. Nit de lluna, tu i jo junts serem. Des teu balcó, estimada, mirarem la mà ben abraçats. De lluna, Venus del meu somni. En fer fosca meva tu seràs. Donaré d'allò tot lo que pugui. Seré suau i tendre més que mai. I els sols segur mos faran nosa. Llum de lluna, qui podrà oblidar? Donaré d'allò tot lo que pugui. Seré suau i tendre més que mai. Muchísimas gracias, enhorabuena, una maravilla auténtica. Nada, si os ha gustado, ya sabéis, hemos puesto las redes de Domingo Bonnín para que podáis acompañarle y disfrutar de su arte. Muchísimas gracias y la semana que viene, ya sabes, el último programa de la temporada de Más Celeste que Nunca. Gracias.